Este es el tercero de 4 videos de las medidas epidemiológicas. Las medidas de asociación o efecto son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o un evento de salud se presume como efecto o se asocia con el determinado factor que se presume como causa. Epidemiológicamente, las medidas de asociación son comparaciones de incidencia entre la incidencia de la enfermedad de las personas que se expusieron al factor de estudio o incidencia entre expuestos contra la incidencia de enfermedad de las personas que no se expusieron al factor de estudio o incidencia entre no expuestos. Estadísticamente, lo que estos indicadores miden es la magnitud de la diferencia observada. Debido a que las medidas de asociación establecen la fuerza con la que la exposición se asocia a la enfermedad, bajo ciertas circunstancias, estas medidas permiten realizar inferencias causales, especialmente cuando se pueden evaluar mediante una función estadística. Las medidas de asociación más sólidas se calculan utilizando la incidencia, ya que esta medida de frecuencia nos permite establecer sin ninguna duda que el efecto, el evento o enfermedad es posterior a la causa o la exposición. En estos casos, se existe una correcta relación temporal entre la causa y el efecto. Pero en los estudios en los que no existe suficiente información para calcular la incidencia, como en las encuestas transversales y la mayoría de los estudios de casos y controles, no es posible calcular la incidencia. En estos casos puede estimarse la asociación entre el evento y la exposición al comparar las prevalencias a partir de la razón de prevalencias o de los productos cruzados. En general hay dos tipos de medidas de asociación: las medidas de diferencia o de efecto absoluto y las de razón o de efecto relativo. Las medidas de diferencia y medidas de razón. Como lo indica su nombre, estas medidas expresan la diferencia existente entre una misma medida de frecuencia, inicialmente la incidencia, entre dos poblaciones. En general, las medidas de diferencia indican la contribución de un determinado factor en la producción de enfermedad o de otro factor entre los que están expuestos a él. Su uso se basa en la suposición de que el factor es responsable de la aparición de la enfermedad y en la presunción de que, de no existir, los riesgos en ambos grupos serían iguales. Por ese motivo, se dice que las medidas de diferencia indican el riesgo de enfermar que podría evitarse si se elimina la exposición. Como sinónimo, se emplea el término de riesgo atribuible. Estas medidas se calculan de la siguiente manera: diferencia es igual a EI menos E0 por 100, donde EI es la frecuencia de enfermar o morir de un grupo expuesto y E0 es la frecuencia de enfermar o morir de un grupo no expuesto. El resultado se puede interpretar, pues, de la siguiente forma: valor 0 indica no asociación o valor nulo. Valor menor de 0 indica asociación negativa y puede tomar valores negativos hasta el infinito, es decir, es un factor de protección. Y valor mayor de 0 indica asociación positiva y puede tomar valores positivos hasta el infinito. Debe señalarse que el término de riesgo atribuible carece de justificante cuando no existe una relación entre la causa y efecto, exposición y enfermedad. Estas medidas también cuantifican la discrepancia en la ocurrencia de enfermedad en dos grupos que difieren de presencia de ciertas características. Como se señaló antes, una razón puede calcularse tanto para dos eventos en una misma población como para un solo evento en dos poblaciones. La razón que con mayor frecuencia se calcula es del segundo tipo y se obtiene con la siguiente fórmula: razón es igual a medida de frecuencia en un grupo expuesto sobre medida de frecuencia en un grupo no expuesto. La razón representa cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto al factor comparado con el grupo no expuesto. La incidencia y la mortalidad son las medidas de frecuencia más empleadas en la construcción de medidas de razón. Con la densidad de incidencia se obtiene la razón de densidad
de incidencia o RDI, y con la incidencia acumulada se obtiene la razón de incidencia acumulada o RIA, también llamado riesgo relativo. Ambas medidas que se obtienen de estudios de corte permiten asumir inferencia etiológica, ya que siempre implican la posibilidad de establecer adecuadamente una relación de temporalidad causal. La razón de densidad de incidencia es útil para identificar la velocidad con la que se pasa del grupo sano al enfermo según se esté expuesto o no a determinado factor. La razón de incidencia acumulada o riesgo relativo compara el riesgo de enfermar del grupo expuesto contra el riesgo de enfermar del grupo no expuesto, y es útil si lo que se desea es conocer la probabilidad de padecer la enfermedad en función de la exposición, y es la medida que mejor refleja su asociación, donde RR es igual a incidencia acumulada I sobre incidencia acumulada O, donde la primera incidencia acumulada I es la incidencia acumulada o riesgo de enfermar entre los expuestos, y la 0 es la incidencia acumulada o el riesgo de enfermar entre los no expuestos. La razón de prevalencia se utiliza en los estudios transversales y se calcula de forma similar a la estimación de riesgo relativo en los estudios de corte. Si la duración del evento que se estudia es igual para expuestos y no expuestos, la razón de prevalencia puede ser buen estimador de la velocidad con la que se pasa del estado sano al enfermo, pero en general esta medida subestima la razón de densidad de incidencia. La razón de productos cruzados, RPC, se estima en los estudios de casos y controles donde los sujetos son elegidos según la presencia o la ausencia de enfermedad, desconociéndose el volumen de la población donde provienen, por lo que no es posible calcular la incidencia de la enfermedad. La RPC también se conoce con los términos en inglés de odds ratio y relative odds, y en español como razón de momios, razón de ventaja y razón de disparidad. La razón de momios es un buen estimador de la razón de densidad de incidencia, sobre todo cuando los controles son representativos de la población de la que se han sido seleccionados los casos. La razón de momios también puede ser un buen estimador del riesgo relativo. Esta medida se calcula obteniendo el cociente de los productos cruzados de una tabla tetracórica, donde, al igual que en las medidas anteriores, esta fórmula expresa el caso más sencillo cuando la expresión y la enfermedad se reportan simplemente como presentes o ausentes. El resultado se interpreta de la misma forma que en el resto de las medidas de razón. Cuando la OR tiene un valor de 1, es nulo. El comportamiento del factor es indiferente. Si el valor es superior de 1, el factor puede considerarse como riesgo, y si es inferior a 1, puede considerarse como protector.